Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues es un gusto estar con ustedes ya en nuestro estudio de matrimonios. Y bueno, estamos viendo en nuestro estudio la teología bíblica del matrimonio. Recuerde, no se espante por la palabra si es la primera vez que nos sintoniza, que es la primera vez y escucha la palabra teología bíblica. No se espante, está usted en una clase bíblica cristiana. Digo, si no lo es y no conoce los principios cristianos, tal vez se espante, pero le pido por favor que si Dios le llevó a sintonizarnos, le llamó la atención el título, antes de hacer un juicio, antes incluso tal vez de hacer algún comentario despectivo, termine de ver el video completo. Y entonces así tendrá la oportunidad de hacer un juicio más completo y tal vez si sigue pensando en un comentario propio que sale de su corazón, tal vez lo va a poder hacer con más elementos al terminar de ver el video. Le recuerdo que teología viene de la palabra griega theos, que es Dios, y logos, que es conocimiento, palabra, tratado, estudio ¿de quién? De Dios. De eso es la palabra etimológicamente hablando. Decíamos, hermanos, que todo ser humano tiene una teología, incluso aquel que se designa ateo, muchas veces más que te diga, te da las razones por qué no cree de Dios, por qué no cree en Dios, y te manifiesta el por qué rechaza la idea de que haya un Dios. Pero en sus mismas objeciones muchas veces lo que manifiesta es ese rechazo, no una incredulidad en sí. Y la Biblia habla claramente en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20, que Dios, todo lo que se conoce a nuestro alrededor, Dios lo puso en todo ser humano. Entonces la creación misma habla y grita, y siempre si nos ponemos a reflexionar, aún el hombre más ateo, cuando se pone a reflexionar sobre lo creado a su alrededor, tiene un concepto de Dios, sabe que Dios existe. Cada hombre y cada ser humano tiene entonces una teología porque tiene un concepto diferente de Dios, más amplio, con diferentes fuentes, en diferentes momentos, lugares, épocas, culturas, y eso forma su propia teología. Entonces, no se espante con la palabra, que tampoco las enseñanzas que tal vez muchos cristianos como ustedes han tenido y sus autoridades espirituales cuando les mencionaban teología sistemática, no, ni te metas en eso. Eso es para los eruditos, para los que se creen mucho. Tú sigue al Espíritu y tú estudia la palabra de Dios como tú la entiendas. Si bien es cierto que el Espíritu te va a guiar a toda verdad, también es importante saber estudiar las Escrituras, también prepararnos. Y aquí siempre ponemos el ejemplo de dónde irías tú. Si sabes que estás frente a un dentista que está con un título, una cédula profesional, con nombramientos, con premios ganados, y por otro lado te dicen que es alguien que estudió la odontología en práctica, que realmente nunca se tituló, pero que te garantiza que puede hacer un trabajo similar a lo del profesional, ¿con quién te irías? Pues obviamente con el que, hermanos, estudió, practicó, estuvo bajo observación, hizo exámenes, se desveló estudiando libros. No por menospreciar al otro, ¿verdad? Pero sí me daría más confianza poder ir con el profesional y con el que estudió. Así que, pensando en esto, las escrituras hay que estudiarlas y hay que aprender a estudiarlas. Y a eso nos referimos con la teología, el pensamiento de Dios Padre acerca del matrimonio. ¿Qué piensa Dios del matrimonio? Siendo Él el origen y el creador de esta institución divina. Dios lo creó, Dios es su diseñador, hermanos, y Él nos deja claramente instrucciones de cómo llevar a cabo un matrimonio bíblico y cristiano. Y por eso es de lo que estamos hablando en estas clases. El pensamiento de Dios acerca del matrimonio. Ya estuvimos viendo su origen en las clases pasadas y desde la clase pasada estamos viendo
que Dios crea el matrimonio desde la creación del mundo, de la humanidad en la tierra, de acuerdo a Génesis, de acuerdo a lo que las escrituras enseñan de cómo nació la humanidad en la tierra. Pero ahí mismo, versículos más adelante en el libro de Génesis, nos dice que el pecado entra en la humanidad. Y ese pecado afecta el diseño original de Dios del matrimonio. Y hay consecuencias de esa caída del hombre, de ese pecado en el hombre. Y veíamos hace 8 días el primero de estos problemas, el primero de estos resultados de esta caída. Y veíamos que hay voces que compiten y que amenazan nuestros matrimonios. Voces que compiten y amenazan nuestros matrimonios. Y nos fuimos ahí a la plática que tuvo Eva con la serpiente, ¿lo recuerdan? Y vemos cómo la serpiente en sus palabras va directamente a contradecir la palabra de Dios. Vemos que Eva misma distorsiona la instrucción que le fue dada a su esposo. Ya no quiero detenerme mucho, pero recordemos que eso fue exactamente lo que pasó ahí en Génesis. Eva corrige a Satanás, ¿verdad? Ahí en los versículos 2 y 3, pero añade su propia distorsión de la verdad que había recibido. Génesis 3, versículos 2 y 3. Recordemos rápidamente nada más. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y aquí viene lo que añadió Eva, lo veíamos la semana pasada: ni le tocaréis para que no muráis. Ese ni le tocaréis jamás salió de la boca de Dios, ¿lo recuerda? No solamente entonces la serpiente, sino la mujer ya comenzándose a contaminar con las mentiras de la serpiente, comienza a distorsionar la verdad de Dios, hermano. Veíamos que ese tipo de voces de la serpiente hacia Eva son las mismas voces que nosotros hoy escuchamos, no solamente a través de la serpiente, de Satanás y sus demonios. Hablábamos de una palabra ahí medio rara que ya no voy a explicar, pero que es el triunvirato, que las voces también vienen de lo que dice el mundo acerca del matrimonio, y usted y yo también las escuchamos. El mundo dice que no debemos hacer caso y que cada uno debe de luchar en el matrimonio por su propia felicidad, que el matrimonio es para ser feliz, no para hacer feliz. Y mucho más allá de esa frase, jamás, muchas veces, aún dentro del cristianismo, se dice que si me voy a casar es para reflejar el amor que Cristo tiene por su iglesia si me digo cristiano. Entonces, más allá de ser felices como dice el mundo, o más allá de como dice la mezcla entre el mundo y el cristianismo para hacer feliz a otra persona, el cristianismo bíblico, hermanos, nos invita a que si tú un día, jovencito, quieres casarte, te tienes que casar con la conciencia de saber que lo haces para reflejar el amor que Cristo tiene con su iglesia, la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Eso es lo que tiene que reflejar el matrimonio. Ese es el propósito del matrimonio para la gloria de Dios. Si tú logras eso, vas a manifestar el verdadero propósito del matrimonio. Pero el mundo dice que no. Y decíamos algo sumamente importante, que no solamente el enemigo y sus demonios. En segundo lugar, escuchamos voces también del mundo y del pensamiento del mundo. Pero decíamos, ¿lo recuerdas? En tercer lugar, el tercer gran enemigo de la palabra de Dios, del diseño divino de Dios con la caída de la humanidad, es usted mismo, soy yo mismo. El pecado que mora en mí, decía Pablo en Romanos 7. Mi carne distorsiona esos conceptos divinos, el egoísmo, el miedo,
la envidia, todo lo que no pasaba en esa primera relación matrimonial en el paraíso con Adán y Eva, con la caída comienza a darse cuenta que empieza una guerra en mi interior por querer ser yo el rey de mi propia vida. Imagínense en un matrimonio. Entonces, esas son las voces. Hoy vamos a ver en segundo lugar que también hay un resultado de la caída, un segundo resultado de la caída. Y este es, número 2, nuestra búsqueda de ser iguales a Dios. Nuestra búsqueda de ser iguales a Dios. Hermanos, una de las realidades más tristes de la caída es que marcó la búsqueda de la humanidad de ir más allá del papel que Dios les asignó. ¿Cuál era ese papel? Ser representantes de Dios en el huerto. Pero con la caída, hermanos, el hombre y la mujer ya no estarían satisfechos con ser portadores de la imagen de Dios y administradores de ese huerto, que fueron los dos propósitos con los cuales Dios creó al hombre. Ser representantes de su imagen en el huerto y después llenar la tierra con su imagen. Y lo segundo era que administraran un huerto, que lo labraran y lo guardaran, ¿lo recuerdan? Pero esta primer pareja ya no estaba satisfecha con eso. Ya no tendrían a partir de la caída contentamiento con los parámetros que Dios había establecido para su vida, que eran ser representantes de la imagen de Dios y una instrucción de cuidar y labrar y ser administradores de un huerto donde Él los había puesto. Ellos ya no querían esto. La serpiente les había convencido de que no estuviesen satisfechos, sino que desearan más, que fueran más allá. Hermanos, entonces la búsqueda del fruto prohibido marcó el inicio de Adán y Eva tratando de destronar a Dios. Intentando ir más allá de los parámetros que Dios estableció en la creación y al final algo más, todavía más grave. Tratando de convertirse en dioses ellos mismos. Porque se acuerda que fue una de las promesas que la serpiente le dio a Eva. Véalo conmigo ahí en Génesis, capítulo 3. Versículo 4 y 5. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, cuando la mujer añade y dice, no solo no nos dijo Dios que no comiéramos, sino que ni lo tocáramos para que no muramos. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, vea hermano, serán abiertos vuestros ojos. Y aquí viene lo que deseó Eva y después Adán. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está una de las grandes tentaciones. Eva y después Adán quisieron ser como Dios, quisieron ser dioses ellos mismos. Y entonces, hermanos, ellos escogieron seguir a una de las criaturas de Dios, esto es a la serpiente, en lugar de seguir a Dios. En lugar de escuchar al Rey, a su Creador. Esto pasa hoy con la humanidad. No le interesa escuchar y seguir a Dios. Con la caída, lo que le pasó a Adán y a Eva, le pasa a la humanidad entera. Quieren ser dioses de su propia vida. No quieren que les digan qué hacer. Así como nace un pequeñito en un seno familiar, entre comillas, aparentemente sano, conforme ese pequeñito va creciendo, quiere independencia, quiere el trono de su propia vida. Vea usted a un adolescente, no le puedes decir nada. Vea a un adolescente, adulto de 60, 70 y no le puedes decir nada.
Porque esto viene impregnado en la naturaleza del ser humano, hermano. Es el querer obtener esa sabiduría entre el bien y el mal y el querer ser dioses. Ya no hay esa satisfacción con la cual el ser humano fue creado, de ser imagen de Dios y ser administrador de Dios en un huerto, en la tierra, ya en una extensión más amplia, hablando de todos nosotros. No, hermanos, el hombre quiere más, quiere el poder absoluto, lucha por él. Esto lo vemos, por ejemplo, reflejado y repetidamente hablándolo Dios en Romanos 1:25. Acompáñeme ahí a Romanos 1:25, por favor. Dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice Pablo a los romanos. Entonces, la audiencia a la cual estaba hablando Pablo le dice a esta audiencia que el hombre ha cambiado la verdad de Dios. ¿Cuál verdad? Con la cual fueron creados, con la cual les designó Dios, hermanos. Ser hechos y multiplicar la imagen de Dios por toda la tierra y cuidar y labrar un huerto. Ellos ya no quisieron eso, quieren más, y a partir de entonces la humanidad quiere más. El hombre, el ser humano quiere más. Y por eso dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dando culto a las criaturas, y muchas veces esa criatura es uno mismo. El primer Dios formado por el hombre es uno mismo. Quiere honrarse, quiere darse gloria a sí mismo. Por eso es que una de las frases de Jesucristo cuando está con su audiencia es decirle, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O cuando alguien le pregunta cuáles son los 2 mandamientos más grandes, habla del amor a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo tu ser, y luego dice, y a tu prójimo, ¿cómo? Como tú siempre te has amado. Como a ti mismo, como tú siempre te has amado, ama a tu prójimo de esa manera. Empieza a olvidarte de ti. Pero es difícil. Y escucha esto. Sin Cristo es imposible. Repito. Tú que nos escuchas por primera vez, sabes que no estoy mintiendo. Y todos los intentos en tu propia vida, en tu vida matrimonial y en otras áreas de tu vida, muchas veces has intentado. Y has terminado saboteando. Has terminado desistiendo de esos buenos intentos de ser bueno a tu manera. No se puede sin Cristo. Cristo es la justicia perfecta, el Hijo de Dios, el hombre Dios que estuvo en esta tierra sin pecado. Él es el único que pudo. Y entonces, cuando estuvo en la cruz del Calvario, Él tomó ahí los pecados de toda la humanidad y los llevó sobre sí mismo, y su Padre fue implacable en la cruz del Calvario al grado de que abandonó a su propio Hijo. Pero eso fue por causa tuya y por causa mía. Así es que por esto, tú que nos escuchas por primera vez, necesitas esa justicia perfecta de Jesús revistiéndote, recubriéndote. Porque entonces cuando Dios el Padre, el Santo, el Juez del universo, voltea a verte, ya te ve con la justicia de Jesucristo revistiéndote a ti, cubriéndote. Y entonces somos salvos por la fe en Jesucristo. Jesucristo nos justifica delante de Dios si nosotros ponemos nuestra fe en Él y nos arrepentimos de la vida que hemos llevado. Y yo estoy seguro que tal vez tú abriste este video solo para escuchar esto. No vas a poder nunca solo. Adán y Eva no. Y tienen esta tendencia.
a ser gobernados por el pecado, a querer ser igual a Dios. De muchas maneras queremos ser igual a Dios. Queremos hacer las cosas como nosotros queremos, como nosotros opinamos. No queremos que nadie nos diga nada, y mucho menos Dios. Por eso no queremos saber de religión. Pero el día que tú estés cansado de eso, el día que Dios escogió para llamarte, como tal vez sea escuchando este video, es para que primeramente te des cuenta que solo no vas a poder y que necesitas a un Salvador. Y este Salvador se llama Jesucristo. Pon tu fe y tu confianza en Jesucristo y deja que su justicia, su perfección y su santidad te revistan. Porque de otra manera, el día que mueras en esa condición, sin Cristo, sin su justicia en tu vida, ese día te vas a enfrentar al juez a dar cuenta de cada uno de tus actos. Y va a ser demasiado tarde. Así que el día de salvación es hoy para ti que nos estás escuchando. Para ti que con el sopretexto de que te invitaran a un estudio de matrimonios, a que escucharas un estudio de matrimonios, tengas primeramente un encuentro con Jesucristo, cara a cara, mostrándote que desde la caída del hombre, toda la humanidad está contaminada con el pecado. No hay justo ni aún uno. Todos nos desviamos. Y solo la justicia de Dios puede hacerte salvo. Ven a Cristo. Ven a Jesucristo, por favor. Esto que hicieron entonces, regresando a nuestro estudio de matrimonios, hermanos, perdón, el Evangelio hay que aprovecharlo en todo momento, ¿verdad? Lo que hicieron Adán y Eva fue un acto de rebelión y traición contra el Rey, contra su Creador. Adán y Eva, hermanos, estaban declarando su independencia del Creador con ese acto. Y escuche, gran parte de nuestro pecado en el matrimonio puede ser descrito como el rechazo de los parámetros de Dios para nuestra vida y un intento de ser Dios en nuestros propios mundos pequeños. Si usted alguna vez se ha puesto a meditar, ¿por qué tengo tantos problemas en mi matrimonio? Es porque tal vez usted está rechazando los parámetros de Dios establecidos en el diseño divino. No le interesa, no quiere. No quiere meter a Dios, a su palabra en su matrimonio. Lo quiere seguir haciendo a su manera. Y es por eso que a veces sufrimos de más, hermanos. Es por eso que a veces estamos con una vida matrimonial en caos, en la carne, con pleitos, iras, divisiones, disensiones. Y estoy hablando solo de usted, siendo un cónyuge. Ahora imagínese si el otro cónyuge se encuentra en la misma situación, queriendo hacer a un lado los parámetros de Dios. Por eso es que en las primeras clases hablábamos de que el matrimonio lo podemos simbolizar con un triángulo, ¿lo recuerda? En donde entre más nos acerquemos a esos parámetros de Dios, más vamos a estar cerca el uno del otro. Acérquese a los parámetros de Dios. Reconozca esta lucha que todos tenemos de querer hacer las cosas a nuestra manera en esos pequeños mundos pequeños que ahí tenemos cada uno de nosotros, aún siendo creyentes. En el caso de Adán y Eva, ellos tomaron de Dios algo que no había sido dado a ellos. ¿Qué fue lo primero? Un conocimiento del bien y del mal. Y en nuestros matrimonios, hermanos, hay muchas maneras en las que tomamos de Dios y sustituimos a Dios con nosotros mismos en el matrimonio. Como ahora ya tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre comillas, ya no dejamos que la palabra de Dios nos dictamine qué está bien y qué está mal. Somos nosotros los que lo hacemos. Y entonces estamos siendo jueces continuamente con este discernimiento entre el bien y el mal. Yo normalmente quiero hacer siempre el bien para mi esposa. Y ella normalmente siempre quiere hacer el mal para mí. Y ella piensa exactamente al revés. Entonces imagínense en qué caos se convierte el matrimonio. Por ese aparente discernimiento entre el bien y el mal que nos abrió el pecado de Adán. Nos infectó con su naturaleza. Sería bueno esta mañana preguntarse a usted mismo,
¿De qué manera usted rechaza los parámetros de Dios para su vida y escoge por sustituir a Dios con usted mismo o con algo más? ¿De qué manera usted rechaza los parámetros de Dios para su vida y escoge sustituir a Dios con usted mismo o con algo más? Piénselo esta mañana y vea cómo esta segunda consecuencia de la caída hoy nos sigue afectando. Le decimos a la palabra de Dios: esto lo puedo solucionar yo, Señor. Sé cómo hacerlo. Sé discernir, sé lo que está pasando en mi matrimonio. Usted, mujer, o usted, varón. Y hacemos a un lado a Dios con nosotros mismos y nos equivocamos y lastimamos. En tercer lugar, no solamente entonces hay que tener cuidado con las voces que escuchamos, hay que estar atentos con eso. No solamente, hermanos, también sucedió en la caída, el segundo punto que estudiábamos, pues hay una búsqueda constante en el ser humano de ser iguales a Dios, sino ahora en tercer lugar, el pecado corrompe las relaciones verticales y horizontales. Número 3, el pecado corrompe las relaciones verticales y horizontales. Ayúdeme por favor y acompáñame por favor a Génesis capítulo 3 versículos 8 al 15. Es un pasaje un poco largo, pero quiero que me ayude a leerlo. Génesis 3, 8 al 15. Están anotando, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículos 8 al 15. Dice la palabra de Dios. Recuerde que hace 8 días nos quedamos en el 7, cuando dijimos que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿lo recuerda? Pero ahora vea lo que dice el verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios, versículo 14, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ya me estoy siguiendo, ¿verdad? Dije hasta el 15. Entonces, lo primero que vemos, hermanos, es que el hombre, versículos 8 al 10, y la mujer escuchan la voz de Dios. Y dicen que Dios se paseaba en el huerto y entonces Adán y Eva se esconden. Decimos que ahí Dios llama de manera retórica a Adán y Eva. ¿Por qué decimos de manera retórica? Porque de Dios nadie se esconde. Dios sabía totalmente lo que había sucedido. Él es omnisciente, todo lo conoce. Por eso es que decimos que llama de manera retórica a Adán y a Eva. Él, hermanos, no los había perdido.
Así como un padre que ve dónde se esconden sus hijos y puede gritar dónde están y jugamos con ellos, ¿no es cierto? Y parece que pues no sabemos dónde están, pero siempre sabemos dónde están, sobre todo si es en la calle, porque estamos al pendiente de ellos, ¿no es cierto? Así Dios pregunta dónde están, pero en efecto pues les estamos invitando a salir. De la misma manera, hermanos, ocurre con Dios. Y les pregunta, ¿por qué se escondieron? Y Adán confiesa que lo hizo a causa de su desnudez. La desnudez pública en la Biblia es una vergüenza. Pero Dios hace una segunda pregunta. Él pregunta por la vergüenza de Adán al estar desnudo y sobre la transgresión de comer del fruto del árbol, ¿se da cuenta? Entonces hace dos preguntas más, Dios, retóricas igual. Ya son tres. La primera es, ¿dónde están? Sabiendo dónde siempre están. La siguiente es, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y la tercera, ¿acaso comiste del árbol? Adán responde culpando a Eva y Eva, en cambio, ¿culpa a quién, hermanos? A la serpiente. Ya se dio cuenta cómo el pecado corrompió la relación vertical que el hombre tenía con Dios y la relación horizontal que el hombre tenía con el hombre. El pecado ha hecho eso. El pecado corrompe la relación vertical con Dios y la relación horizontal entre los hombres mismos. Así pasó en el primer matrimonio. Vamos a verlo de más detalladamente. Vamos a ver cómo el pecado corrompe primeramente nuestra relación vertical con Dios, hermanos. A pesar de que el texto de Génesis no establece explícitamente lo siguiente que le voy a decir, sabemos por otros lugares en la Biblia que Adán y Eva, escuche, experimentaron culpa ante Dios por su transgresión, no solo por su desnudez, también por su transgresión de tomar del árbol. Acompáñeme a Romanos 5 para que lo vea ahí. Romanos capítulo 5, versículo 18. Vean lo que dice Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, por la transgresión de uno, viene la culpa, viene la condenación que todo hombre experimenta. Hermanos, el conocimiento que Adán y Eva obtuvieron trajo consigo culpa. A la hora de haber sido abiertos sus ojos, esto es su entendimiento entre el bien y el mal, ahora por conocer el mal y la desobediencia, les hace más conscientes y condenan su conciencia. Tienen culpa, tienen condenación por lo que hicieron. Y entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Esconderse. Pero no se hubiesen escondido si no hubiesen experimentado esta culpa, esta vergüenza. Hermanos, entonces el pecado siempre, en ese momento y hoy, afecta nuestra relación personal con Dios. Por eso es que muchas veces, aunque intelectualmente, mentalmente, cuando pecamos, declaramos y abrimos nuestra boca para decir Dios está con nosotros, tú en tu interior sabes que no es así, que tienes que arrepentirte, que tienes que cambiar tu actitud, que tienes que considerar, pedir perdón, etcétera. Porque Dios no te deja tener una relación con Él con pecado. La apertura y vulnerabilidad genuina con Dios ya no era posible, por lo que Adán y Eva entonces se esconden, sienten esa vergüenza y en segundo lugar se esconden de Dios.
Esconderse es esencial en la manera de cómo trabaja el pecado. El pecado prefiere la oscuridad y estar lejos de Dios en vez de estar cerca de Él y de pie a la luz. ¿Lo digo yo? No, hermanos. Esto lo dice Efesios 5 y Primera de Juan 1. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y se titula en la Reina Valera, si usted tiene esa versión, Andad como hijos de luz. Y vea lo que dice el versículo 8 en adelante. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu, versículo 9, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, hermanos, por eso es que no queremos estar cerca de la palabra de Dios. A veces por el Espíritu en nosotros, cuando pecamos, nos exponemos a prédicas. Y tratamos de que no sean temas que toquen el pecado que hemos cometido, para intentar en nuestras fuerzas, a nuestra manera, tener una relación con Dios, pero no puede ser posible. Ahora acompáñeme a Primera de Juan 1:1, que reafirma esto que le estoy diciendo. Primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 5, a partir del versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y vea, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto quiere decir, hermanos, que a veces decimos: no, yo tengo comunión con Dios, pero tú andas y vives en tinieblas. Hermano, dice Dios, no yo, mientes y no practicas la verdad. Vea lo que dice el número 7, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, vea, hermano, lo hermoso de la palabra de Dios. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No tienes problemas con nadie. Eso significa andar en luz. Y entonces no solo tienes comunión con los hermanos, sino, según el versículo 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Hermanos, esto es entonces algo que nos puede ayudar esta tarde a evidenciar que cuando tú tienes problemas en tu matrimonio, si tú estás mal, si tú fuiste el que se equivocó, normalmente tú eres el que se va a esconder de Dios. Es el que va a señalar a tu cónyuge con palabras como: ¿y tú eres el cristiano? ¿Tú eres el que está leyendo diario? ¿Tú eres la que lee diario? Para eso leo, por eso no voy a leer. Y ponemos de pretexto eso, ¿no es cierto? Tú me alejas de Dios. Yo por eso no me acerco, para no ser hipócrita como tú. No, hermano. No, amigo que nos estás escuchando, amiga. Tú eres el que está en tinieblas y por eso no quieres estar cerca de Dios. ¿Existe alguna forma en la que se esconde el pecado en tu matrimonio, hermano? Claro que sí. Hay secretos poco saludables, escucha, que pueden matar un matrimonio. Repito, hay secretos poco saludables que pueden matar un matrimonio. Piense, por ejemplo, en la manera en que el pecado frecuentemente afecta a su propio matrimonio. Muchas veces hace que usted se oculte, se aleje o se aparte de su cónyuge. ¿No es cierto? Pasa, hermanos, cuando
Pecamos, muchas veces nos ocultamos, nos alejamos, nos apartamos de nuestro cónyuge, o peor aún, hacemos que se separe de Dios. Si Dios está para ser la fuente de toda la vida, esta es la mejor manera de Satanás de destruir su matrimonio. ¿Cómo lo hace Satanás? ¿Cómo lo hace? Alejarte de Dios, que consiga que te ocultes de Dios, y eso arruinará todo, incluyendo tu matrimonio. Hermano, hermana, matrimonios, no vuelvan a ser engañados con el pensamiento de que el pecado entre ustedes y su cónyuge es solo entre ustedes. No, hermanos. Cualquier pecado entre los dos afecta su relación con Dios. Repito, no vuelvan a ser engañados, matrimonios, con el pensamiento de que el pecado entre usted y su cónyuge es solo entre ustedes. Yo diga, sí, estoy enojado con mi cónyuge, pero no con Dios. Y entonces usted se ponga a leer como si nada pasara, a escuchar sus prédicas. A la luz de Primera de Juan lo acabamos de leer. Usted no puede decir que tiene comunión con Dios. Y usted miente. Qué fuerte, ¿no? Cualquier pecado entre los dos siempre va a afectar su relación con Dios. Recuerde lo que dice Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece, esto es, ama menos a su hermano, es un mentiroso. Primera de Juan 4:20. Esto va más allá, hermanos. Entonces, este es el aspecto en donde el pecado corrompe su relación vertical con Dios. Recuérdelo siempre a partir de hoy. Siempre que usted peca, con el primero que está mal es con Dios. No, dices que yo pequé contra mi cónyuge, yo pequé contra mis hijos, pequé en el trabajo, pero a Dios nunca lo voy a dejar. Ok, no lo deje y aférrese a Él, pero obedézcale. Porque su relación con Dios está siendo afectada. Por eso es que incluso el Nuevo Testamento nos insta, hermanos, a los que somos más religiosos, a los que servimos en una iglesia, matrimonios que sirven en una iglesia. Mateo 5, cuando Jesús está hablando y haciendo correcciones en cuanto al entendimiento de los escribas y fariseos de la ley. Y él está repite y repite, ya oísteis que fue dicho. Y ahí en Mateo 5 habla de la ira. Y entonces Jesús le dice a sus oyentes, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enojare contra su hermano, ¿sí lo recuerda? Se enojare contra su hermano, es culpable de juicio, dice Mateo 5. Se hace culpable de juicio. Por eso yo les digo, cuando estés por presentar tu ofrenda y en ese momento, dice Jesús, te acuerdas de que tu hermano, no tú, tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, ve y ponte de acuerdo con tu hermano, arréglate con tu hermano y después recuerda y ven y deja tu ofrenda. Y ofrenda ahora en nuestros tiempos es tu tiempo devocional, tu lectura bíblica, la manera en que te congregas. Dice el Señor Jesús, déjalo y ve y arréglate con el hermano que tiene algo contra ti y después ven y no dejes ahora sí de presentar tu ofrenda. En ese momento era la ofrenda de las 3 y las 9 de las 9 de la mañana y de las 3 de la tarde, ¿verdad? De los sacrificios que se hacían. Porque Jesús todavía está hablando de esos sacrificios. Dice, déjalos. Pero ahora en una aplicación, deja de hacer todo lo que estás haciendo, incluso para Dios, y ve y ponte de acuerdo con tu hermano. El pecado corrompe nuestra relación con nuestro cónyuge. También, no solo entonces con Dios, y de manera más rápida lo digo. Antes de la caída, hermanos, Adán y Eva, como ya lo vimos en Génesis 2, vivían en armonía uno con el otro, en completa apertura y vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir apertura y vulnerabilidad? Que no tenían miedo de su desnudez, ni física, ni emocional, ni espiritual.
Por eso es que no sentían vergüenza. Pero a partir de la caída, lo que era apertura se convierte en una cerradura. Y lo que era vulnerabilidad en una caparazón de no voy a hacer que me lastimes. Ellos vivían confiando y amándose el uno al otro. Pero después de la caída, hermanos, su matrimonio estaba contaminado por el egoísmo y el orgullo. Adán y Eva no estaban dispuestos a aceptar voluntariamente su responsabilidad de la situación del pecado. Así es que por eso que cuando Dios les cuestiona a cada uno, Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente. Y a partir de entonces, muchas de las consejerías matrimoniales comienzan así, culpándose el uno al otro, ¿no es cierto? La lista de posibles pecados que podrían afectar su relación matrimonial es casi ridículamente larga. El orgullo, el egoísmo, la ira, el control, la autosuficiencia, la exaltación propia, la desesperanza, la superioridad, la autojusticia, etcétera, 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 son lo que provocan el distanciamiento entre cónyuges. Hermanos, como portadores de la imagen de Dios, lo que se supone que debemos hacer es reflexionar en el carácter de Dios, pero cuando pecamos, mentimos acerca de quién es Dios. Eso fue lo que hizo Eva. Mintió acerca de Dios. Por eso es que dijo, no solo no lo podemos probar, ni comer de él, ni lo podemos tocar. Mintió acerca de Dios. Y eso es algo que tú y yo hacemos continuamente. Antes más sin Cristo. Hoy, gracias a Dios, muchos estamos saliendo de eso. Pero reconozcamos que cuando nos equivocamos, mentimos acerca de quién es Dios. Es que Dios es todopoderoso. No, yo le ayudo. Yo le voy a ayudar a Dios. Entonces es un Dios mentiroso, no puede. No, sí puede, pero yo le voy a ayudar. No crees que pueda. Y le estás diciendo mentiroso. El pecado en particular que vemos en Génesis 3 es el de pasar la culpa. ¿Qué es pasar la culpa? Es frecuentemente evadir la responsabilidad pasando la culpa a otra persona. Es una manera de conseguir apartar el enfoque en usted cuando normalmente debería asumir la responsabilidad del pecado. Ay, todas las luces están, los reflectores están ahí. Cambio los reflectores, no fui yo. Es que sí lo hice, pero fue por ella, fue por él. Hermano, quiero hacerle una pregunta este día. ¿Qué pecados caracterizan su relación con su cónyuge? ¿Cómo están luchando activamente contra esos pecados? Repito, ¿qué pecados caracterizan su relación con su cónyuge? ¿Cuáles son los pecados que más se ven en su matrimonio? Segunda pregunta, ¿cómo están luchando activamente con esos pecados? Tercera, ¿habla abiertamente con su cónyuge sobre esos pecados? ¿Habla con él o con ella? ¿En algún sentido no está luchando contra ellos? O sea, ¿en algún sentido prefiere dejar las cosas así? Va a ser pleito, yo mejor no digo nada. Yo no lucho con ellos, ya voy a aprender a vivir con tus pecados. ¿Le da pereza luchar contra ellos? O tal vez le pase como a otros matrimonios, tiende a albergar pecado, a estar como una olla express, hasta que le quitan la válvula y se suscita una catástrofe de pleitos, gritos, horror, violencia. A menudo, hermanos, permitimos el pecado porque hay cierta ventaja en hacerlo. Escuche bien lo que dije. A menudo permitimos el pecado porque hay cierta ventaja al hacerlo. Obtenemos algo de él o estamos dispuestos a herir a nuestro cónyuge al continuar pecando. Estamos tan enojados que continuamos pecando contra él, contra ella. Hermanos, pero Dios nos dice, da un paso atrás. Observe lo que sucede. Se ha producido una avería catastrófica en las relaciones. Adán y Eva ya no tienen una relación del todo amorosa y del todo confiable, según Génesis 3. Todo lo que era amor, todo lo que era unidad, esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso, se acabó. Ella me engañó.
y ya no tienen una relación del todo amorosa y del todo confiable entre ellos. Ahora todo eso se ha ido. Guardar el pacto con Dios, hermanos, es el fundamento de guardar el pacto en su matrimonio. Repito, guardar el pacto con Dios es el fundamento de guardar el pacto en su matrimonio. Cuando se rompe la relación con Dios a causa de su pecado, no es sorpresa que también se rompa su relación conyugal. Repito, cuando se rompe la relación con Dios por un pecado, no es sorpresa que pronto se rompa o inmediatamente se rompa su relación conyugal. No podemos estar bien con Dios estando mal con nuestro cónyuge. El pecado rompe la relación no solo vertical con Dios, sino también horizontal. Y tenemos que tener cuidado de que eso no entre a nuestro hogar, hermanos. Entonces, estos son 3 demás consecuencias que vamos a ver de la caída en el matrimonio, que son realidad hoy en nuestros días. Usted, como decíamos la semana pasada, sigue escuchando voces. Usted y yo, hermanos, aún siendo verdaderos creyentes y que amamos a Dios, tenemos remanentes en algún momento de querer ser igual a Dios, quitarle la gloria a Dios, tener nuestros propios parámetros, no dejarnos guiar por la palabra de Dios, la hacemos a un lado. Tenemos que luchar contra eso. Tenemos que ser conscientes de que tenemos una lucha diaria. Y aparte, se aumenta cuando convivimos con otra persona que tiene las mismas luchas que nosotros. Pero no solo eso. También el pecado, la caída, rompe la relación vertical que hay con Dios. No podemos decir que estamos bien con Dios si hemos pecado, si tenemos pecado contra alguien, lo cometimos contra alguien y no lo hemos solucionado. No podemos, y lo vimos a la luz de las Escrituras. Y en cuarto lugar, bueno, de cómo se rompe la relación horizontal también, hermanos, es que cuando pecamos contra nuestro cónyuge, se rompe la relación de amor, unidad, confianza, vulnerabilidad que debe imperar en nuestros matrimonios. Creo que este día tenemos que reconocer no para culpa. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú vas camino al cielo. Y solamente, hermanos, estamos haciéndonos cada vez más a la imagen de Cristo y ese es nuestro deseo más grande. Pero para corregir algo hay que aceptarlo, ¿está de acuerdo? Vamos a limpiarnos de esa inmundicia, de ese remanente, de esos pies sucios que todavía quedan en nuestros calzados por el caminar en este mundo, por de repente ser contaminados por el mundo, por el enemigo y por nuestra propia carne, ser engañados por ellos. Y reconozca que usted muchas veces, sin querer a veces, deliberadamente, usted quiere ser igual a Dios porque lo olvida. Él no es el Señor de su vida. El Señor de su vida es usted mismo. Y sin querer hacerlo, deliberadamente, tal vez como antes cuando no tenía a Cristo, usted quita a Dios del trono de su vida y se pone usted ahí. Y eso es pecado, hermanos. Arrepintámonos esta tarde de eso. Y en tercer lugar, seamos conscientes para que no acumulemos pecado en nuestro matrimonio. Y que sepa que cuando usted peca en su matrimonio contra su cónyuge, se rompe su relación vertical con Dios, aunque usted diga que no. Si usted pecó contra su cónyuge, no puede decir que esté bien con Dios. Lo vimos, primera de Juan 1:1, Efesios 5. No podemos estar bien con Dios. Se rompe nuestra relación vertical con Dios y obviamente se rompe tu relación personal con tu cónyuge. Y no podemos permitir que eso pase. Ni siquiera un día, dice Efesios. Enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No des lugar al diablo. Y si hoy hay matrimonios que llevan días no hablándose, arrepiéntanse, por favor. Pidámosle a Dios que nos ayude. Pero yo creo que en estas dos consecuencias que estudiamos esta mañana, creo que en las dos hemos caído. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendito seas, Señor.
Ayúdanos a considerar, Padre, estas dos consecuencias de la caída en nuestra propia vida. Si bien es cierto que somos hijos tuyos, con una nueva naturaleza, Señor, en nuestra carne que va en depravación, al polvo, todavía, Señor, batallamos con estas dos cosas. Reconocemos, Padre, esa tendencia a ser sabios en nuestra propia opinión. Reconocemos esa tendencia, Señor, a hacerte a un lado de los parámetros que tú nos has dejado al ser hijos tuyos. Y nos queremos salir de esos parámetros, de esas funciones. Y manifestamos sin darnos cuenta muchas veces que queremos ser igual a ti. Lo único que ha querido el diablo. Nosotros deseamos ser hechos a la imagen de Jesús, no ser igual a Jesús. Queremos recuperar esa imagen con la cual nos creaste y creaste a Adán. No ser igual a ti, Señor. Que a veces por eso nos equivocamos. Lo reconocemos esta tarde. Y con esa idea lastimamos a nuestra familia, Señor. Primeramente a nuestro cónyuge y además a nuestros hijos. Perdónanos, Padre. Y también perdónanos porque a veces no nos ha importado. Y nos defendemos a capa y espada pensando que al pecar contra nuestro cónyuge, nosotros seguimos teniendo una relación contigo, que hoy hemos visto se ve afectada. Por eso es que no queremos estar mal con nadie. Y creemos en tu palabra que dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Y cuando no sea así, Señor, ayúdanos a dejar nuestra ofrenda, nuestro servicio, nuestra lectura, brevemente, por ir a reconciliarnos, por ir a restaurar nuestras relaciones, Señor, en especial nuestro matrimonio. Y si hay alguien aquí, Señor, de los que nos escucha, que tiene días sin hablarse con su cónyuge, pon arrepentimiento en él o en ella. En el nombre de Jesús te lo pido. Y guíalos a restaurar no solo su relación entre ellos, que también se ve afectada, sino a reconocer que todos esos días, aunque ellos digan con sus labios y sus acciones que tienen comunión con Dios, hoy tú les has dicho que mienten. Porque eres tú quien se los dijo, Señor. Y que necesitan estar bien con su cónyuge para estar bien contigo. Te lo rogamos, Señor. Sella esta verdad en nosotros, a fin de que no acumulemos enojo, ira, contiendas, pleitos, divisiones, disensiones, por un tiempo extendido, Padre. Todos caemos, pero no permitas que permanezcamos en el pecado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Les mandamos un abrazo fuerte.